Mi hermano, pues después de este precioso momento de adoración, ¿cuántos creen que fue un precioso momento de adoración? Se sintió la presencia de Dios. Yo creo que a Dios le gustó la manera en que su pueblo la alabó esta mañana. Damos gracias al Señor por este tiempo tan precioso. Pues nada, después de haberle alabado a través de la música, a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestra presencia también aquí, la alegría, el saludo de los hermanos, la unidad que tiene la iglesia, que le damos gracias al Señor porque tenemos una iglesia bastante amorosa, bastante unida. Gloria al Señor. Felicidades, Pastor Estela. Le damos gracias al Señor por esta preciosa congregación. Pues ahora vamos a escuchar la palabra, porque tenemos una congregación que también ama la palabra de Dios y que le gusta escuchar al Señor hablar, le gusta que Dios le hable, le gusta que Dios le diga: Señor, ¿qué tienes para mí esta mañana, este domingo? ¿Qué quieres que yo entienda? ¿O qué quieres que yo recuerde? ¿O qué quieres, Señor, que yo aprenda esta mañana? Y hoy precisamente, pues vamos a continuar con la serie de sermones tras los pasos del Maestro. Tenemos hoy un sermón que he titulado Obediencia perfecta, justicia verdadera. Obediencia perfecta, justicia verdadera. Esto es lo que trae esa obediencia perfecta, una justicia verdadera. Hoy vamos a ver un pasaje bien interesante de la Escritura. Un pasaje cargado de mucha doctrina, de mucha teología. Yo les voy a ser sincero, me quedé, como decía Spurgeon en uno de sus sermones, en los meros bordes de la verdad. No pude entrar a todo lo que el pasaje ese da mucho. Yo creo que muchos predicadores pudieran estar pasando por aquí, predicando del mismo pasaje, en el mismo día, uno detrás del otro, y van a decir cosas tremendas, buenas, diferentes incluso de lo que yo estaba diciendo, porque es tan rico en doctrina, mis hermanos, en teología, que es imposible, es difícil llegar a la profundidad de ese texto. Estamos hablando de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, pero los versículos del 17 al 20. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. 5 del 17 al 20. Uno de los momentos más profundos, mis hermanos, y doctrinales del Nuevo Testamento. Ahí al principio del Evangelio lo vemos, en el capítulo 5, en el Sermón del Monte. Ojo, porque el Sermón del Monte es clave, es importante. Eso es objetivo de prueba, digámosle así. Eso es muy importante. Y este es uno de esos momentos más importantes del Sermón del Monte. Clave. Es el instante en el que Jesús, en medio del Sermón del Monte, define con precisión cuál es su relación con el Antiguo Testamento. ¿Cuál es su relación con la ley del Señor? ¿Cuál es su relación con los profetas? Y esto es bien importante para entender la teología bíblica, el concepto del Señor, para entender la obra redentora de Cristo, la ética del reino y cómo funciona esto a la luz de la Escritura. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley. Cualquier versión que usted lo lea es preciosa. Preciosa. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hasta este punto hemos estudiado en el Sermón del Monte, en cuanto a las bienaventuranzas, vimos algo con respecto al carácter de nosotros, los que pertenecemos al reino de los cielos, o de todos aquellos que quieran pertenecer, cómo debe ser la actitud, o cuál es la actitud de un verdadero discípulo del reino.
Después estuvimos viendo, Jesús estuvo hablando de cómo nosotros somos, una vez que hemos creído en Cristo, ¿qué? Dos cosas preciosas. Nos comparó con dos cosas preciosas. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Ahora ustedes tienen que ser capaces de ¿qué? De llevar la palabra del Señor a través de su vida, a través de sus testimonios, mostrarle a la humanidad la luz de Jesucristo. Pero el pasaje de hoy ya va un poquito más apuntado a Él, a lo que Él viene a hacer, a su identidad ya como Mesías, su vínculo con la ley, con los profetas, con todo. Aquí estaba pasando algo interesante. Textos como Juan 5:18 nos muestran que ya habían murmuraciones en contra de Jesús. O sea, estábamos viendo hasta aquí que la fama de Jesús había crecido por todos los lugares. Muchas personas lo estaban siguiendo al punto de que mientras Él está predicando este sermón, había una gran multitud alrededor suyo. ¡Wow! ¿Cuántas personas a ver al Señor? ¿Tú te imaginas eso? ¿Te imaginas la oportunidad de poder estar ahí? De poder verlo, Él hablando, Él predicando, Él enseñando. Y toda la gente ahí, cállate Lali, lo voy a escuchar. Que Lali, ¿usted te imagina eso? Hermano, ahí la multitud del Señor enseñando, mucha gente contento. Mucha gente contento. Hermanos, pero habían ya murmuraciones también. Como todo lo bueno, como todo lo que uno hace para el Señor agradable, siempre tiene su oposición. Está el enemigo como león rugiente. Entonces textos como Juan 5:18 nos muestran de que ya habían opositores, de que ya se estaban levantando personas en contra de Jesús, en contra del mensaje de Jesús, a punto de que querían hasta matarle. Querían hasta matarle, porque a la luz de los judíos de aquel entonces, estaba Jesús introduciendo una nueva secta. Aquí viene este con una secta hereje, aquí este viene con enseñanzas nuevas, aquí este está trayendo una doctrina de demonios, y viene ahora a cambiar la ley del Señor, viene ahora a cambiar los profetas, lo que dice la Escritura de los profetas. Y empiezan a tergiversar el propósito de Cristo en esta tierra. Y eso estaba sucediendo. Algo nos pasa a nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio a algún lugar que es sectario, donde hubo un católico o una secta de cualquier tipo. ¿Qué nos dicen? Tengo una mosca. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Ya viene este con su herejía. ¿Sabe que ya nos llaman secta aquí en España a los evangélicos? ¿Secta? ¿Nos llaman? Nos llaman, de toda la vida. Bueno, lo veo ahora por todos lados. Ya el creyente, el evangélico, nos están viendo como estamos trayendo una secta de otro lugar aquí, una secta extranjera. Y ya somos un atentado, como decíamos en el domingo pasado. Así nos están mirando. Pues eso pasa cuando tú llegas a un lugar donde tiene sus reglas, tiene sus leyes. Ya viene este, mira este. Pues estaba sucediendo con Jesús. Y en una época bien difícil. La tradición judía. Los judíos que son por ahí, bueno, míralos todavía, como andan hasta con moñitos aquí, no sé si los han visto. Los judíos esos ortodoxos y toda esa gente con moñitos y con todas esas cosas, pues son ahí, ellos quieren ser ahí, o aparentemente son muy cumplidores. Sin embargo, ya estaban hablando de Jesús, ya estaban diciendo que Jesús venía a tergiversarlo todo, mira para este, querían hasta apedrearle, querían matarlo, y van por este lugar. Sin embargo, Jesús les da una respuesta magistral. Parece que ya estaba el comentario, Jesús había escuchado. Sin embargo, lo más importante de todo es que Jesús dice, me gusta como dice la Reina Valera, no piensen. ¿Cuántas veces Jesús no adivinó incluso hasta los pensamientos de las personas? La intención del corazón. Ya Jesús sabía que esto estaba sucediendo, ya sea porque lo había escuchado, porque sabía que la gente lo estaba pensando, o por lo que fuere. Sin embargo, me gusta mucho cómo Jesús dice estas palabras, cómo Jesús le responde a esta gente. La Nueva Traducción Viviente lo dice precioso. Jesús dice, no malinterpreten la razón por la que yo he venido. No me malinterpreten, no malinterpreten esa razón. No lo hagan. No he venido para abolir la ley o los escritos de los profetas. Al contrario, esto lo dice maravilloso. Vine para cumplir su propósito. Yo vine a cumplir el propósito de la ley. Y hermano, este texto es precioso porque la Escritura nos enseña a nosotros que Cristo cumplió la ley de Dios.
Cristo cumplió el estándar de Dios de una manera perfecta, de una manera que tú y yo no podíamos cumplir. Dice el Señor, yo vine a cumplir esa ley del Señor, y lo vino a hacer de una manera perfecta para garantizar en nosotros una cosa: nuestra justicia delante de Dios. Que tú y yo pudiéramos mirar al Señor cara a cara sin nada de qué avergonzarnos. ¿Cuántos aquí se consideran pecadores? Todos somos pecadores. En una iglesia, yo he conocido gente que dice que no son pecadores. No puede haber uno que diga que no es pecador. Todos somos pecadores. Todos cometemos errores. Y ese pecado nos separa del Señor. Somos injustos delante de Dios. Por muy bueno que querramos ser, por muchas cosas buenas, por muy correcto, mucha corbata que nos pongamos, aprieta el cuello, así, que la cabeza se pone así, hermano, eso no dice nada. Delante de Dios no somos nadie. Pero Cristo vino ¿a qué? A obedecer la palabra de Dios, lo que tú y yo no podíamos cumplir, para otorgarnos así su justicia delante de Dios. Y esto es algo que enseña el texto. El texto nos enseña que, tengo la lengua enredada hoy, entonces que cambio la S por la X, por la que no pasa nada. Cualquier cosa, me tiran una piedra para acá. Bueno, familia, este texto nos enseña una verdad preciosa, que la obediencia perfecta de Cristo garantiza nuestra justicia verdadera. Cristo quiere que sepamos eso. Yo vine a obedecer la ley para garantizarle a ustedes una justicia verdadera. Una justicia que ustedes mismos no pueden lograr. Muchos piensan que Jesús vino a cancelar la ley. Muchos piensan que Jesús vino a abolir la ley. La Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que Cristo vino a llevarla al más alto nivel. Que Cristo vino a cumplirla. Que Cristo vino a honrarla. Mi hermano, Él no vino a quitar el pasado. Él vino a cumplirlo. Él vino a cumplirlo. Y nosotros estamos muy contentos porque cuando estudiamos la palabra de Dios nos enseña que todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas, ¿qué cosa era? Una figura y sombra de lo que habría de venir. De Cristo mismo, Cristo el cumplimiento perfecto de esa ley que tú y yo no podíamos hacer. Y la Escritura es preciosa en este texto porque Jesús está enseñando que Él puede garantizarnos esa justicia verdadera que tú y yo necesitamos, porque cumple no un pedacito, sino completamente la Escritura del Señor, completamente la palabra del Señor, a su plenitud, desde una esquina hasta la otra. Jesús no falló, Jesús la cumplió totalmente, algo que tú y yo no podemos hacer. No mintió David, nunca mintió David, Jesús nunca mintió. Ni con el pensamiento. Dice la Escritura que Cristo no pecó, nada. Tentado en todo, pero sin pecado. Nunca mintió, a pesar de que se vio en momentos difíciles. Nunca ofendió, nunca faltó respeto. Jesús nunca le envidió nada a nadie, a pesar de no tener ni dónde recostar la cabeza. No, nunca codició a la mujer ajena. Para los hombres que estamos aquí, que seguro en esta vida cristiana o en la pasada se nos fue el ojo mirando a la mujer que no era nuestra. Eso no lo hizo Cristo. No la codició porque no pecó. Santo, 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 sin pecado. La Escritura lo dice. Él la cumple cabalmente. Es precioso como el versículo 17 y 18 dice: no piensen que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogarla, no, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley no pasarán. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo. ¿Esa palabra te dice algo? ¿Esa palabra te dice algo? Hasta que todo se haya cumplido. Y es precioso el texto, porque hay una palabra aquí que es clave, y es la palabra cumplir. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra cumplir según el idioma original que Jesús está diciendo aquí? ¿Qué significa cumplir? En el texto original griego, el término griego utilizado denota la acción de llenar un vacío. Miren qué precioso, llenar un
vacío, completar una red, llevar a su máxima expresión, perfeccionar o realizar plenamente. ¡Wow! Cristo realiza plenamente la palabra del Señor, la cumple totalmente, hermano. Y podemos aplicar esto, llena el vacío espiritual que tú y yo no podíamos cubrir, porque somos pecadores imperfectos. La frase, la ley o los profetas, es interesante porque era un modismo judío ordinario de la época. Cuando se hablaba de ley y profeta, ¿a qué se refería? A la totalidad de las escrituras del Antiguo Testamento, a la que se conoce como el Tanaj. Ahora, dice Jesucristo, yo no vine a abrogarla, yo no vine a eliminarla, yo no vine a destruirla. La palabra que se usa aquí en el texto griego original es la misma que se usa para derrumbar un edificio. ¡Wow! No, yo no vine a derrumbar la palabra del Señor. Yo no vine a derrumbar la ley. Yo no vine a echar por tierra la ley santa de Dios, aquella que ha sostenido a la humanidad, al pueblo de Israel. No, yo no vine a hacerlo. Yo no vine a hacerlo. Yo vine a cumplirla. Yo vine a cumplirla, a realizarla, a llevarla a su máxima expresión. Versículo 18. Porque el desierto os digo. Interesante. Es la primera vez que aparece esta palabra o esta frase. Desierto os digo. La misma palabra que se usa para el amén. Esto que habla autoridad divina, eso está sellado. Yo les aseguro a ustedes, dice Cristo, yo les aseguro que ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo sea cumplido en Él. Hermanos, interesante. Cristo lo cumple todo. Wow, la palabra jota y tilde no están ahí por gusto. Cuando estudiamos un poco lo que es el alfabeto hebreo, notamos que son las dos pequeñas, vamos a decir así, las letricas más pequeñas del alfabeto hebreo. Yo intenté pintarlas aquí, hace años que no pinto. Una es Yod, que esto es más grande que esto, pero en realidad son del mismo tamaño. Y tú la ves grande así, pero imagínate una letra hebrea de este tamaño y pequeñito, o el puntito pequeñito, ni una jota ni una tilde. Lo más pequeñito, lo más insignificante de la palabra de Dios no va a pasar hasta que todo sea cumplido. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo más pequeño de la palabra, lo más insignificante. Yo no sé cómo existen predicadores hoy en día que dicen que hay cosas de las Escrituras que no son tan importantes. Que Jesús te está diciendo que ni una jota, ni una tilde, hermanos, pasarán. El Señor nos está diciendo, toda la Escritura es importante. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, lo que dice la palabra del Señor. Después, hermanos, ama la palabra. Yo he escuchado a la pastora Estela diciendo, estoy hablando muy rápido, yo he escuchado a la pastora Estela diciendo en estos días atrás que a muchas personas le aburre estudiar las genealogías y todas estas cosas cuando empiezan las fechas, los nombres, los números, como que no le dan valor, y ella hablaba acerca de que eso es importantísimo porque tiene una enseñanza fundamental. Hermanos, ahí se ve importante. De hecho, quítale una coma a la Escritura y ya habrás cambiado la intención de un texto. Todo es importante, dice el Señor. Esto está hablando de qué. Esta declaración nos proporciona una de las afirmaciones más fuertes con respecto a la infalibilidad de las Escrituras. La Biblia no tiene errores. La Biblia no conduce a error. Todo lo que dice la Escritura es importante para ti y es importante para mí. Y a mí me encanta este texto, porque dice la Escritura, yo he venido para cumplirla. ¡Wow! ¿Quién fue el que dio la ley?
Dios. Y ahora vemos al mismo Cristo que Dios hecho hombre, diciendo, yo vine a cumplirla. El mismo Dios que dio la ley, al ver que tú y yo no podíamos cumplirla, vaya esto. Si estuviéramos en otro culto de otros hermanitos, dijeran, eso es el demonio que está dando vuelta por aquí. Claro, parte de la creación. Familia, entonces, no fue la idea. Perfecto. Muchos dijeran, perfecto, estamos acá en que vemos a Cristo que fue el que puso la ley, el mismo Dios, porque sabemos que Cristo es Dios hecho hombre, antes de venir acá era Dios. Lo vemos que viene ahora a esta humanidad a cumplir una ley que tú y yo no podíamos cumplir, sometiéndose a ella. Hermano, esto es grandísimo, porque el mismo que dio la ley hizo la trampa, ¿no? Aquí es al revés, el mismo que dio la ley dio la obediencia también. Esto es tremendo, porque tú y yo no podíamos hacerlo. Y esto es lo que dice Cristo, yo vine a hacerlo, yo vine a darte el cumplimiento perfecto, aquel que tú y yo no podíamos cumplir, mis hermanos, lo vino a hacer Cristo, de una esquina a la otra. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En su momento exacto vino Cristo a cumplir la ley, desde que era un niño. Eso es interesante, porque los niños tienden a ser desobedientes por naturaleza. Llega un momento de que ya tienen conciencia de pecado y llegan a pecar conscientemente. ¿Cómo es posible que Jesús, aún siendo un niño, la Escritura dice que no pecó? Y yo me aferro a eso, tentado en todo pero sin pecado, desde que era un niñito, no falló, sometido desde que era un niño a la ley. ¿Quiénes son los fariseos, los saduceos, ni ningún partido religioso para decir que Cristo no estaba cumpliendo la ley del Señor, que había venido a tergiversarla? Pero claro, esto es algo del enemigo para lograr capturar al Señor. De hecho, cuando Cristo es crucificado, ¿cuáles son las acusaciones? Ley, profetas, en contra del gobierno, todas estas cosas, por ahí mismo. Ellos intentan buscar algo para crucificarlo, para acabar con él. Romanos 8, del 3 al 4 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, es imposible el cumplimiento de la ley. Nosotros somos pecadores débiles. Dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, en el cuerpo de Cristo, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Tú eres justo delante de Dios, porque Dios clavó en Cristo tu injusticia, tu pecado y el mío. Lo clavó allí. Cristo soportó lo que tú y yo teníamos que soportar. Y en Lucas 24:44, cuando Cristo resucita, dice, porque muchos pensaron, todo se acabó cuando lo crucificaron, falló el plan del Señor, mira para todo lo que habló por gusto, cuántos seguidores tontos tenía detrás. Pero Cristo se levantó de los muertos con poder y demostró que Él es la verdad. Dice ahí en 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿qué? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, y ahora le agrega algo, y en los salmos. Precioso. Cristo lo cumple todo. ¡Wow! Pero entonces, si ya Cristo vino, si ya Cristo murió, si ya Cristo fue crucificado, si ya Cristo resucitó, si Cristo está en el cielo, ¿por qué sigue la ley de Dios aquí todavía? ¿Por qué tenemos la palabra de Dios? ¿Por qué todavía hay que obedecer esto? Si Jesús dice que ya cuando todo esté cumplido, hermanos, sabemos que la Escritura nos habla en ocasiones de algo que llamamos el ya, pero todavía no. Sabemos que en Cristo todo está cumplido, pero faltan algunas cosas. El tiempo final no ha llegado. La consumación no ha llegado. Cristo vuelve. Maranata. No ha terminado.
Todo se cumple en Cristo, pero todavía nuestro Señor tiene una tarea por hacer. Él viene a hacer grandes cosas. Él viene a juzgar a la humanidad. Él viene a establecer su reino de manera y Cristo viene a destruir el mal por completo. Todavía falta el cielo nuevo, la tierra nueva que descienda. Tú y yo ahí en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén. Claro que la ley como tal, para que tú no peques, ya no hace falta. Igual que la fe. Eso es ahora que estamos aquí, que no lo vemos, que lo necesitamos la fe. Eso es aquí, que tú y yo necesitamos la ley de Dios. Hermano, pero allá arriba ya estamos en una total santidad con el Señor, en una total obediencia con el Señor. Ya allá arriba no hace falta fe, porque tú y yo lo estaremos viendo cara a cara. Estaremos en una total y perfecta armonía, con cuerpo glorificado, junto al Señor de señores y Rey de reyes. Mi hermano, entonces el cielo y la tierra ya habrán pasado, pero aún así, la palabra de Dios permanece para siempre. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en Él se cumple todo. En Él se cumple todo. Y es interesante porque Cristo cumple algo que tú y yo no podíamos cumplir. Cristo cumple algo que tú y yo no podíamos cumplir. Dice, porque su justicia es mayor que la de nosotros. A mí me gusta mucho como el texto lo enseña. El texto dice que la justicia de Cristo, la manera en que Cristo cumple la ley, es mucho mayor que lo que tú y yo la pudiéramos haber cumplido. Dice el texto, porque de cierto os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Hermanos, la justicia de Cristo es mucho mayor que la tuya y la mía. Pero no es necesario que Cristo haya venido. A lo mejor pudiera existir un superhéroe a nivel mundial. A lo mejor Donald Trump pudiera cumplir la ley del Señor a una altura tan alta que pudiera llegar a hacer una justicia mayor que llegue hasta allí. Hermanos, imposible. La justicia de Cristo, nos enseña el texto, es mayor que la de los hombres. Y Jesús te está poniendo aquí el ejemplo de dos personajes grandes. Los fariseos, los saduceos, los escribas, y uno minimiza a esa gente porque, esa gente de cierta manera, ¿verdad que esa gente estaban corruptos? ¿Verdad que esa gente hacían cosas que estaban mal? Pero eran el ejemplo máximo en cuanto al cumplimiento de la ley. Eran los más reconocidos a nivel de la sociedad en los tiempos de Jesús, los que tenían la mayor justicia, los fariseos. Pasa así parecido. Tenemos gente en las congregaciones que piensan que los pastores tienen una conexión espiritual con Dios superior, que ellos no pueden llegar. La Escritura dice que nos acerquemos todos confiadamente ante el trono de la gracia. Aquí no hay nadie más grande que nadie. Yo tengo mis dones, mis talentos, tú tienes los tuyos, tú tienes los tuyos. El pastor se ha esforzado más, tal vez, para obedecer al Señor. A lo mejor tú tienes que hacerlo un poquito más. Pero yo conozco miembros de las iglesias que son incluso más maduros que los pastores de las iglesias. Así que no tiene nada que ver el cargo. Ahora Jesús dice, mira, si la justicia de ustedes no es mucho mayor que la de los hombres, fariseos o las escribas. Ayer quiénes eran los escribas, los encargados de escribir, de traducir, de pasar la escritura, de pasarla y de enseñarla, de hacerle copias también, hermano, y de enseñarle al pueblo la ley del Señor. Los más cumplidores aparentemente, dice, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Eso es tremendo, porque mira que los fariseos le habían agregado cosas a la ley del Señor. Dice la Escritura que ni ellos mismos la podían cumplir. Imagínese usted, en una sociedad donde los fariseos eran la élite, los escribas eran la élite, lo más grande en cumplir la palabra, eran los más acercados
entre comillas, que había, ¿a qué? A la justicia, al ser delante de Dios lo más correcto, lo más, vaya, que ya llegar a esa altura es difícil. Si tú miras a la pastora Estela y tú dices, wow, ¿cuándo llegaré a ese nivel espiritual? Bueno, algo así podrías decir mucho en el pueblo de Israel. ¿Cuándo llega? No, es que los escribas y los fariseos sí tienen una unción mayor. Ahora dice Jesús, ustedes no saben que si la justicia de ustedes no fuera más grande que la de esa gente, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. A mí eso me impactó cuando estaba estudiando el texto. ¿Saben por qué? Porque si ya ellos no podían cumplir con la ley que enseñaban los fariseos, que en parte era la ley de Dios, más lo que habían agregado, imagínense Cristo ahora decirles, si ustedes no hacen más que eso, ustedes no entran en el reino de los cielos. Yo me imagino de gente diciendo, ya yo tiro las maletas, ya yo cuelgo los guantes, como dice la gente, tiro la toalla. Yo no puedo, ¿qué va? Si yo no puedo, como la tienen ahora. Imagínate tú, superar eso. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Jesús está diciendo, ustedes necesitan una justicia mucho más grande que la de cualquier ser humano. Ustedes necesitan mi justicia. Ustedes necesitan mi cumplimiento de la ley. Ustedes necesitan que yo haga lo que ustedes no pueden hacer. Eso es precioso. ¿Cuántos alaban al Señor por lo que Cristo hizo por nosotros? Gloria al Señor. Porque ni el religioso más grande del mundo podría llegar delante del Señor al nivel que el Señor demanda de nosotros. Pecado, ¿qué significa? Errar al blanco. Imposible cumplir a cabalidad la voluntad del Señor. Cristo lo hizo. ¡Wow! Ningún hombre puede hacerlo. Pero yo sí, dice el Señor. Me gusta mucho como dice Isaías 64:6, ¿qué dice? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, almohadillas de menstruación, de periodo de la mujer. Eso es lo que somos. ¿Qué somos? Suciedad delante del Señor. A mí me gusta mucho cuando David dice, Él conoce mi condición. Él sabe, se acuerda que somos polvo. A mí me encanta ese Dios. Ese Dios que cuando sabe que tú y yo no podemos, Él baja, Él viene y Él hace por nosotros. Nos toma de la mano y dice, vamos ahora. Ningún Dios hace eso. Ningún Dios. Si tú vas a un hechicero, si tú vas a cualquier cosa, esa gente te está diciendo a ti lo que tú tienes que hacer para satisfacer esas deidades. Si no lo haces, te quedas sin la bendición. El Dios que tenemos nosotros. Si tú y yo no podemos, Él viene y lo hace por nosotros. Pero hay algo que nos toca a nosotros. Creer en Él. Arrepentirnos de nuestros pecados. Buscar de Él. Buscar de Él. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está. La ley es para mostrarnos a nosotros que somos pecadores y que necesitamos, ¿qué cosa? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es algo grandioso. Y vino Cristo a cumplir. Dice Filipenses 3:9, y ser hallado en Él. Ser hallado en Él. ¡Wow! Todos nosotros, al igual que Israel, nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estábamos perdidos, y fuimos hallados en Él. Hermanos, esto no te toca el corazón, hay que revisarse. Estábamos perdidos y Cristo nos halló en Él. Escucha, Dios nos halló en Cristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Adán se fue? ¿Qué pecó? ¿Salió Dios a qué? A buscarlo. Fue expulsado. Pero ahora la Escritura nos dice que vino Cristo a buscarnos. Pero no una vez más para decirnos dónde estabas tú, sino para decirte que cree en mí, como dice la Escritura, tiene la vida eterna.
puedes vivir conmigo en mi mansión. En el Edén fuimos expulsados. En Cristo, ¿qué somos ahora? Ven a mi casa. Ven a mi casa, mi hijo. Qué bueno, ¿verdad? Estábamos perdidos y ahora hemos sido hallados en Cristo. Dice, no teniendo mi propia justicia. No, tú y yo no podemos, que es por la ley, sino la que es por qué. Por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Tú eres perfecto, sí. A los ojos del Señor. Sabemos que todavía estamos en esta humanidad todavía, en este cuerpo pecaminoso, pero ya a los ojos de Dios somos perfectos. Y a mí me gusta mucho este pasaje. No justifica que pequemos. Nos hace caer rendidos delante de Dios. Porque el saber que aún con mis errores, aún con mis pecados, aún con lo que yo hago cada día, cuando Dios me mira, está viendo a Jesucristo. Me ve perfecto. Me ve santo, sin mancha. Mi hermano, a mí me encanta el filtro ese. El mejor filtro no es el que tú te pones en Facebook o en Instagram para verte más bonita delante de la gente. Ese filtro se cae. A veces se te olvida hasta ponerlo y la gente dice, mira, qué fea, le faltan los dientes. Y era el filtro que te los ponía. Y falla, ese filtro falla. Mi hermano, pero el filtro de Dios no falla. Dios te ve precioso todos los días. Dios te ama todos los días. Dios quiere lo mejor para ti todos los días. Cada vez que tú abres tus ojos, Él dice, ahí se levantó mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y tú dices, ¿cómo es posible? Porque el verdadero Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el unigénito, vamos a decirlo así, que es mejor, es más teológico. El unigénito Hijo de Dios agradó al Padre por ti y por mí. Oído, damas y caballeros, mujeres, hombres, esto es para todos nosotros. Cristo es nuestro filtro. Este texto es precioso. No quiero extenderme mucho. Solo decirte que Cristo estableció una justicia que Dios aprueba. Nos enseña ese texto, porque de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos es muy pequeño, dice el texto. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, uno de los más pequeños. Dice, ¿cómo que de los más pequeños? Porque los fariseos eran parecidos a nosotros. Ellos cogían la ley del Señor y la tenían dividida entre los pequeños y los grandes, los más importantes y los menos importantes, igual que nosotros. Esto no es tan importante, esto sí, voy a obedecer esto no. Eso pasa. Ese que son los nuevos, ellos los tenían así, como unos que se conocían como los pesados o los livianos. Los pesados, los livianos. Ahora el Señor dice, ustedes están muy mal. Mira, el más pequeño de ellos, el que lo quebrante, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Eres un insignificante, no eres nadie. Los fariseos no son nadie. Y nosotros tampoco. ¿Quién no ha pecado una vez? ¿Quién no ha quebrantado la ley del Señor? No, pero la ley fue para Israel. Sí, pero la palabra del Señor nos enseña en Romanos que tú y yo tenemos una conciencia que nos dice cuando algo está bien y cuando algo está mal. Dios puso una ley en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Aquí sabemos lo que está bien y lo que está mal. Los niños lo saben cuando ya tienen conciencia de pecado. Así que todos somos culpables. Entonces, todos somos insignificantes. Todos somos insignificantes. Dice, no somos nadie. Pero ahora el Señor dice, pero el que lo haga, el que lo cumpla, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero Señor, ¿quién entonces? La pastora Estela Maris, David, ¿quién puede cumplir eso? Entonces, nadie es grande en el reino de los cielos. Yo lo sé, pero hay uno que sí lo puede hacer. Jesucristo. El grande, el todopoderoso, el más alto de todos, el más grande del mundo. No es los Messi y eso, yo no sé nada de fútbol. No son los futbolistas esos que ustedes mencionan ahí, no son los más grandes del mundo, los cantantes, los Bad Bunny, esas cosas que cantan por ahí. No son esa gente. El más grande del mundo es Jesucristo.
Cristo, porque cumple toda la ley de Dios de una manera perfecta. No hay uno que lo supere, no hay uno más grande que Él y nosotros para el infierno todo el mundo. No, porque yo, dice el Señor, soy grande por ustedes. Caballero, hoy tú y yo podemos ser llamados triunfadores, grandes, victoriosos en el reino de los cielos. Gracias a Cristo. Hoy tú y yo vamos a ser recompensados por Cristo. Tenemos una herencia, somos grandes. Dice la Escritura, se compara mucho que somos, hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Su nación santa, adquirida por Él. ¡Wow! Eso es majestuoso. Tú y yo somos grandes. Así que si el mundo te dice, no eres nadie, eres un insignificante. Este sermón se ha extendido, pero ha sido oportuno. El Señor está hablando. Hermanos, dile a ese que te lo está diciendo, yo soy un grande, yo soy un victorioso. Aquí no cabe eso de un cristiano deprimido, es que yo no soy nadie, y se ahogan y esa cosa. No, usted es un grande. Ay, yo soy, se ponen así. No, tú eres grandísimo. Cristo te dio un valor a ti que lo supera a todo. Tú eres más grande que el millonario más grande. Es que a mí nadie me reconoce, es que a mí nadie me acepta. Yo subo una publicación en las redes sociales y me hacen 2 comentarios y caigo por una y le comentan 500 gente. Millones de likes tiene y está monetizando ese canal. Y yo no, qué malo soy, no sirvo para nada, no tengo propósito en esta vida, ¿para qué yo existo? No digas eso. Tú eres grandísimo para el Señor, porque Cristo te dio ese tamaño. Ahora, la Escritura dice que tenemos que tirar la ley del Señor, ya no hace falta. Crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón o una mujer perfectos. Tenemos una responsabilidad. Cristo lo hizo por nosotros. Cumplió toda la palabra. Cumplió toda la palabra. Cristo nos dio un lugar altísimo delante del Señor. Cristo estableció una justicia que verdaderamente Dios la prueba, porque la de nosotros no tiene valor delante de Dios. ¿Qué me toca a mí? Crecer a su estatura. ¿Por qué? Si ya Él me hizo grande, sí, ante los ojos de Dios. Pero ahora en ti comienza un proceso de crecimiento espiritual. Tú tienes que crecer. Y yo me pregunto, ¿por qué estamos donde mismo? ¿Por qué seguimos en los mismos pecados o en las mismas tonterías, pudiera decirse? ¿Por qué no crecemos ya? ¿Por qué no hacemos como dice la palabra? Dejen ya la leche como los niños ya inmaduros, la leche espiritual. Perdón, no dice deseen la leche espiritual, dice. Pero bueno, dejen ya los alimentos ya como los niños inmaduros, ya crezcan, coman alimentos sólidos, compórtense como hombres. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué estamos todavía como si fuéramos niños espirituales en muchas iglesias? Hermano, hay cosas que hacer. Y hay que hacerlo como Dios manda. Pues Dios nos ha declarado grandes, vamos a honrar su grandeza. ¿Grande? Con mi testimonio, sirviendo al Señor, llegando temprano a la iglesia, estando en todos los programas, haciendo lo que haya que hacer, poniendo mis dones y talentos con el Señor, visitando a los hermanos. Sí, porque la visita no es solamente de nosotros, los pastores, es tuya también. Se enfermó Ana. Ah, hermana, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Hermana, ¿en qué te puedo ayudar? Hermana, a ver, dame acá. Y Beatriz no ha venido. Eso fue que se lió por allá, por el trabajo. No llegó la cuidadora. No importa, a ver, ¿qué es lo que pasa? Calentamos un poquito el almuerzo. Dale, yo te lo voy a calentar. ¿Cuándo fue la última vez que 10 hermanos fueron en la semana a visitar a Ana? Un ejemplo que pongo. Porque puede ser que uno se haya ido, 2 también. Pero al resto de la semana, 10 de esta iglesia, mira cuántos somos aquí y cuántos faltan todavía. Hermanos, vamos a crecer. Vamos a hacer que Cristo crezca en nosotros, porque vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Bueno, yo termino esta mañana. La obediencia perfecta de Cristo garantiza nuestra justicia. Vamos a honrar eso.
Vamos a honrar eso, iglesia. Yo creo que sí. Que hay una iglesia que quiere honrar al Señor, ¿no es verdad? Que ahora vienen momentos grandes. Ahora vienen momentos en los cuales el Señor va a hacer grandes cosas con la iglesia bautista de Montequinto. Y bueno, la iglesia de México también, por allá también. Dios tiene cosas por allá, a no ser que, ¿por qué ustedes no vienen para acá? ¿Qué ustedes hacen allá? Ustedes están muy mal, ustedes tienen que venir para acá, porque mira, México está al lado de Cuba y ahí el agua es salada, aquí hay otra cosa. Nada, familia, muy contentos, firme y adelante. Recordemos esta verdad que hemos visto hoy, estas enseñanzas grandiosas, y honremos a Cristo. ¿Cuántos van a honrar a Cristo a partir de ahora? ¿Cuántos a partir de ahora van a decir, Señor, heme aquí cuando Sonia diga, hace falta decorar, hace falta limpiar, hace falta predicar, hace falta ir a una convención, hace falta diezmar, hace falta hacer esto, lo otro? Hay que ponerle un aire a esto aquí para nosotros refrescarnos un poco también. Aquí estoy, Señor. Heme aquí. Envíame a mí.